venido denominando marco y contenidos. Es una segunda sesión de lanzamiento de la Escuela Superior de Innovación Estratégica a modo de una comunidad de emprendimientos de management de innovación estratégica. Marco y contenidos de esta escuela no pretende iniciar un proceso revolucionario en la educación, en lo que se denomina enseñanza y aprendizaje. El mundo hoy está en un proceso pleno de transformación de estos dos términos fundamentales de la educación, que es la enseñanza y el aprendizaje. Esta revolución nos enseña que la tecnología importa menos que los cambios en la esencia, el contenido y el enfoque de la enseñanza y la escuela. Lo que nos interesa en el desarrollo de una persona educada es, ¿no?, los contenidos y la esencia, ¿no?, del conocimiento que se necesita hoy en el mundo. Por lo tanto, hay ahora todo un proceso de transformación de la escuela, de la enseñanza y del aprendizaje. Sin embargo, en el mundo actual, ningún país cuenta con el sistema educativo que la sociedad del saber, que el postcapitalismo necesita para que la enseñanza y el aprendizaje y la escuela misma puedan responder a las realidades de la sociedad postcapitalista, es decir, la sociedad del saber. La sociedad postcapitalista está en plena formación ahora. Sin embargo, en unas 2 o 3 décadas se constituirá como sociedad en la extensión del término, como una economía, una sociedad, ¿no?, y procesos que se desprenden del desarrollo socioeconómico como un todo, como un sistema. Eso es lo que está sucediendo en nuestro mundo. Entonces, necesitamos una enseñanza que imparta saber como sustancia, como esencia y como proceso. Esa es la escuela que necesitamos. No necesitamos escuelas técnicas, no necesitamos escuelas por competencias o por especialidades. Lo que necesitamos y lo que hace falta en nuestro mundo ahora, ¿no?, es la necesidad, ¿no?, del desarrollo de una educación como sustancia, como esencia y como proceso. Y en segundo lugar, también es importante que entendamos que la escuela, la enseñanza, no puede continuar siendo un monopolio de las escuelas que hoy conocemos. La escuela primaria, secundaria, ¿no?, la escuela terciaria, ¿no?, de enseñanza superior técnica y universitaria, y todos los procesos de posgrado. No puede ser la enseñanza, no puede seguir siendo la enseñanza un monopolio de la escuela convencional, de la escuela que por competencias que conocemos hoy en el mundo. En la sociedad de saber, inclusive, las materias mismas importan menos que la capacidad del estudiante para seguir aprendiendo y la motivación del estudiante para hacer todo un esfuerzo enorme para seguir aprendiendo.
La educación hoy es desde 0 años hasta la muerte, ¿no? Y nosotros tenemos que cambiar nuestra concepción entonces de lo que significa la educación o el ser una persona educada o ser una persona instruida. La sociedad postcapitalista, la sociedad del saber, exige entonces estudiar, enseñar y aprender de por vida. Para eso, para todo ello, necesitamos lo que podríamos llamar una disciplina del aprendizaje. El aprendizaje debe ser una disciplina, pero a su vez debe ser muy seductor. Es decir, el saber tiene que ser una actividad, ¿no?, que ocasione gran pasión a aquel que lo practica. La enseñanza y el aprendizaje también tiene que ver con el concepto del mentoring. Se necesitan buenos mentores. Es decir, mentores que lleven a sus alumnos a conseguir unos resultados tan altos que sorprende a los propios alumnos, a los propios aprendices que lo consiguen, creando todo este proceso un gran entusiasmo, una gran pasión, una gran motivación. El saber puede ser, o el adquirir conocimiento, puede ser un proceso que signifique mucho trabajo, signifique mucho esfuerzo. Muchas veces se puede transformar en una cosa, dice Drucker, en una cosa aburrida, como es, por ejemplo, aprender a tocar piano. El aprender a tocar piano implica, ¿cierto?, días, años de aprendizaje, muchas veces aburridor, para practicar escalas. No obstante, cuando más grande y consumado, dice Drucker, es el pianista, más fielmente practica las escalas. O sea, más fielmente practica un trabajo persistente, un trabajo sistemático, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, ¿no? De forma similar es la adquisición de conocimiento, la práctica del autoaprendizaje. Es decir, la consecución de resultados convierte este proceso aparentemente aburridor en una adicción. Uno se vuelve adicto al saber. Las personas que practican la adquisición permanente de conocimientos se vuelven, entre comillas, adictos, altamente motivados, ¿no? Eso es. Esta práctica, solo esta práctica de años, hace que se pueda hacer, se pueda generar resultados, extraordinarios. Se pueda adquirir aptitudes, ¿no?, extraordinarias. La consecución de resultados, por ejemplo, este apasionamiento por consecución de resultados tiene que apoyarse en los puntos fuertes de cada uno, ¿no?, de los que adquirimos conocimientos. Todos nosotros tenemos puntos débiles y puntos fuertes. Lo que interesa para el desarrollo del conocimiento en una persona es apoyarse en los puntos fuertes, en las capacidades reales de las personas que practican este conocimiento, que practican la adquisición del conocimiento como una disciplina y una adicción. Sin embargo, hoy mismo, en todo el mundo, igual que en nuestro país, las escuelas
superiores, las escuelas de la educación superior, los tecnológicos y las universidades, se centran en los puntos débiles de los individuos. Casi todo el tiempo de clases, los profesores lo dedican a remediar los puntos débiles, ¿no?, de los estudiantes. Se supone que no le gustan las matemáticas, entonces el profesor se centra en que esta persona aprenda las matemáticas, ¿no? Entonces, y eso es una concepción, una idea completamente errónea para el desarrollo de una persona educada. Finalmente, los alumnos sobresalientes, entre comillas, son aquellos que satisfacen los estándares de medianía en todas las materias, ¿no? Saca 15, 18 en todas las materias. A eso se llama un alumno sobresaliente. Y sobre esa base se le emiten credenciales, certificados y escalas de notas para determinar que unos son más educados que otros, que unos son más instruidos que otros. Y esto es una idea completamente errónea. No se entiende la educación, la enseñanza y el aprendizaje como una disciplina para conseguir resultados. Por lo general, la llamada persona instruida no está entonces en relación con la consecución de resultados en la economía y la sociedad, porque los resultados están fuera de la persona. Finalmente, la persona instruida es una persona sobresaliente, entre comillas, que ha sacado buenas notas y tiene más certificados que los demás. Finalmente, todo esto resulta en un engaño, porque en esta medida se entiende a las personas educadas como las personas que mejor se acomodan, que mejor notas, que más materias, entre comillas, han estudiado y que tienen más credenciales. Peter Drucker dice que en los Estados Unidos, pues bueno, él siempre estudia mucho la realidad de los Estados Unidos en cuanto a la educación, en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, hace relación a los Estados Unidos y él dice, en los Estados Unidos se espera que doctores, abogados, ingenieros, ejecutivos de empresas vuelvan a la escuela cada tantos años, a menos que quieran quedarse obsoletos. Es decir, se está comprendiendo ya ahora en el mundo que la adquisición de conocimientos es para toda la vida. Pero, repito, Drucker dice que ninguna sociedad hoy día está organizada para esto. La escuela solamente ha sido tradicionalmente el lugar donde se aprende, y el puesto de trabajo es el lugar donde se trabaja, ¿no? Hay una separación. Hoy la educación interdisciplinar tiene que ser dual, es teórico-práctica, ¿no? Hacia eso está yendo el mundo. Entonces, hay definiciones tradicionales erróneas sobre la significación de la persona instruida. Nosotros, amigos, estamos desarrollando una escuela superior de innovación estratégica, precisamente para formar en la teoría y la práctica personas realmente educadas. El saber, amigos, el conocimiento, no es algo impersonal como el dinero, dice Peter Drucker. ¿Por qué? Porque el saber no reside, no se encuentra en un libro, en un banco de datos, en un programa de computadora.
Todos estos libros, computadoras, contienen solamente información. En el libro no hay conocimiento. En el libro hay información, ¿no? En un artículo, en un tratado, ¿no? Lo que hay es información. El saber siempre está encarnado en una persona. Tiene nombre propio, ¿no? El saber no es algo genérico. El saber es algo particular. Está ligado a una persona. Por lo tanto, debe cambiar el significado de persona instruida. Tiene que cambiar el sentido de lo que significa ser instruido. Y esa pelea, esa lucha, ¿no? Lo tenemos que entablar nosotros en el país. Hay necesidad de cambiar radicalmente el significado de la educación. Grave problema, ¿no? Esto es fundamental. Si no desarrollamos estos procesos, no saldremos del atraso. Porque el desarrollo no es un hecho económico, tampoco es un hecho político. El desarrollo es un acto o un conjunto de actos progresivos de management, es decir, de gestión del conocimiento disruptivo, del conocimiento más avanzado. El conocimiento, entonces, está más bien, por lo general, en la periferia de la llamada escuela por competencias, de la escuela tradicional. La persona instruida, dice Drake, necesita ser capaz de aplicar su conocimiento, su saber al presente. Si no es aplicado a moldear el futuro. Sobre todo es aplicar el saber al presente y generar nueva riqueza, generar resultados. Eso es lo que significa persona instruida. La persona que es capaz de, utilizando el conocimiento mundial y entrelazándolo con el conocimiento local en lo fundamental y como proceso para poder producir nueva riqueza. Eso es el conocimiento. Es una cita conocida de Peter Drucker cuando dice: todos los estudiantes actuales, dice, pocos años después de licenciarse, lo que he aprendido con tanto interés, no tiene sentido hoy para mí. No tiene relación lo que estudié con nada de lo que estoy haciendo, con nada de lo que me interesa, con nada de lo que quiero llegar a ser. ¿Qué es lo que ha pasado? Se instruye, se educa a las personas en la educación terciaria, sobre todo, se les capacita, ¿no? No para comprender la realidad, sino para saber hacer algunas pocas cosas. El saber realmente no tiene ese significado. La nueva escuela, la escuela nuestra, por ejemplo, y otras escuelas que deben haber semejantes, ¿no? Tienen que capacitar a las personas para que comprendan la realidad y que logren transformar o dominar esta realidad, ¿no? Eso es una verdadera escuela. Las personas tienen que poder ser finalmente ciudadanos del mundo. Toda persona avanzada, instruida, es un ciudadano del mundo. En su visión, en sus horizontes, dice, ¿cierto? Eso es, en la información que porta. Pero también tiene que nutrirse de sus raíces locales. Este entrelazamiento de la visión mundial, universal que tenga, ¿cierto? Tiene que interrelacionarse con las raíces locales, tiene que nutrirse ahí, tiene que enriquecerse, ¿no? En
lo local, nutrir la se trata. Este interculturalismo, ¿no? Es la herramienta, la condición sine qua non para el desarrollo de una comunidad campesina, una comunidad nativa o una provincia o un distrito. Si no hay interculturalismo, no va a haber desarrollo. La persona instruida, entonces, tiene que estar preparada, amigos, para poder vivir y trabajar simultáneamente. Vivir y trabajar simultáneamente en las culturas del intelectual, entre comillas, y la cultura del gestor, ¿no? Tiene que ser intelectual y tiene que ser ejecutivo. Eso es, el intelectual que se centra en las ideas, que se centra en la información, organizándola, ¿no? Y la cultura del gestor, que se centra en las personas y el trabajo de creación de valor finalmente. Eso es. La persona instruida tiene que prepararse, prepararse para vivir en ambos mundos, en el mundo de los intelectuales y el mundo de los ejecutivos. Nosotros, todos nosotros en el siglo XXI, personas instruidas, debemos ser intelectuales y debemos ser ejecutivos. De eso se trata. No se puede separar ambas definiciones. Ambos tienen razón. Son polos, dice Peter Drucker, más que contradicciones. Se necesitan mutuamente. La verdad estaría en la práctica simultánea de ambos polos, ¿no? Como dijo Gary Hamel también, la verdad no está en medio. La verdad no está en la izquierda ni en la derecha, en un extremo o en otro. La verdad está en la práctica de ambos extremos a la vez. Ya no se trata del concepto del medioevo, del to be o no to be. Se trata del ser y no ser. No ser o no ser. La conjunción y el desarrollo de ambos extremos es lo que nos lleva a la verdad. Pues bien, he querido hacer esta introducción, amigos, sobre la escuela responsable y la persona instruida para tratar de motivar, ¿no?, el inicio y desarrollo de nuestra comunidad, no se olviden, nuestra comunidad de emprendimientos de management, de gestión del conocimiento y de innovación estratégica, es decir, de abandono del statu quo y el desarrollo de estrategias y de riqueza desconocidas hasta hoy. Pero ya que están gran parte de los participantes inscritos en sala, puedo referirme a lo que había preparado como introducción para esta sesión. Amigos, hoy nosotros, bueno, todo el tiempo en nuestra escuela, siempre tenemos que tener una claridad meridiana sobre el marco en el cual nos estamos viviendo, el marco global, el marco nacional. Debemos siempre estar comprendiendo con mayor prolijidad el marco de crisis general y cambio de época del mundo, del 2020 al 2050. Ese es el marco que nos ayuda a clarificar nuestra acción. Sin embargo, no es suficiente el tener claridad sobre el marco de nuestra acción, sino también los contenidos educativos, es decir, la información organizada que necesitamos. La comunidad de management resuelve ambas cosas, ambos polos, el marco y los contenidos que necesitamos para poder generar
acción trascendente. Es decir, acción que genera nueva riqueza. Acción que genera valor, que agrega valor a lo anterior. Y quería hacer entonces, en tal sentido, unos cuantos comentarios. En nuestro país, amigos, parte del marco es nuestra clase política. ¿En qué situación se encuentra la clase política en el Perú? Se encuentra paralizada. La clase política en el país está petrificada, inmovilizada frente a la complejidad de la coyuntura global. Están centrados, las diversas facciones de la clase política están centradas en las reformas, ¿no?, que hay que desarrollar para poder convertir el Estado en algo productivo para la comunidad. Convertirlo en un instrumento que pueda liderar la generación de riqueza, ¿no?, y la satisfacción de las necesidades fundamentales de la comunidad. Sin embargo, el tratar de reformar el Estado actual, que es el Estado corporación, ¿no?, es algo anacrónico. La reforma del Estado, tratando de hacerlo involucionar hacia nuevamente el estado de bienestar que ya nunca más se podrá construir, genera más crisis. La reforma, llamada reforma del Estado corporación, ¿cierto?, en involución hacia el Estado-nación o estado de bienestar, ¿no?, es algo anacrónico, ¿no? Genera más crisis. Estas reformas, tanto de la izquierda como la derecha, desarrollan crisis general a modo de vacancia. Y ya lo estamos viendo. Kuczynski, Vizcarra y ahora el Castillo, ¿no?, están siempre frente a una gran crisis general que se presenta como vacancia. Eso es, reformas involutivas del Estado-corporación significa, es sinonimia de crisis general y vacancia. Pues bien, amigos, desde fines del siglo XX, desde la década del 90, después del consenso de Washington y la caída del muro de Berlín, se inició un proceso monumental de traslado de la industria del hemisferio norte al hemisferio sur, de los países ricos a los países pobres, en busca de mano de obra barata y de condiciones competitivas creadas por esos estados para que el capital global, la industria, sea desmontada del hemisferio norte y se lleve al hemisferio sur. Esta globalización de la industria, que además se desarrolla paralelamente con la gestación y la aparición y desarrollo a gran velocidad de un sector financiero informático. En un clic, a partir de la década del 90, se traslada miles y miles de millones de dólares de un lado a otro del planeta. Este proceso de globalización industrial, ¿no?, y globalización del sector financiero destruye las economías nacionales internas, destruye sus economías locales endógenas. Eso es la esencia. Eso es el fundamento del proceso de crisis general. Todo este flujo planetario de capital, tecnología, bienes estandarizados de información y de servicios, ¿no?, destruye las economías locales, las economías nacionales, sobre todo las economías más rezagadas. Ninguna reforma
que pueda liderar una facción de la clase política en nuestro país puede involucionar este proceso. Lo que está pasando en el mundo es que la sociedad capitalista, la sociedad contemporánea, se reestructura a sí misma, cambia todo radicalmente en el mundo. No hay ninguna reforma parcial, ninguna reforma de ningún grupo político o de ningún gobierno nacional o regional, ninguna puede hacer involucionar este proceso. La reforma, entonces, las reformas, entre comillas, lo que significa es tratar de que el Estado practique un poco más de asistencialismo. Toda la clase política en el Perú, en el mundo, piensa, ¿cierto?, en desarrollar asistencialismo por parte del Estado-corporación. Hoy vamos a comentar un artículo extraordinario, una publicación extraordinaria de una universidad española, de unos estudiosos de un laboratorio y de management, ha hecho una publicación extraordinaria y que la vamos a comentar ahora para demostrar esto. El mundo entonces, con la gestación de este globalismo industrial y después un globalismo financiero y postindustrial, ha desarrollado una enorme crisis general en el mundo, ¿no?, que se va hacia procesos de cambio de época, de cambios sistémicos. El capital financiero se ha convertido en gran parte, en su mayor parte, en un capital parasitario, en un capital rentista. Eso es el capital, el gran capital en el mundo, ¿no? Se ha convertido en un capital rentista. ¿Qué significa esto? Que este capital ya no produce valor, ya no produce industria, ya no produce actividad económica, ya no produce trabajo. Por eso es capital parasitario, capital rentista. Vive del recorte de cupón, de compraventa, de forma especulativa de acciones y bonos y propiedades inmobiliarias, etc. Por eso es capital parasitario. Ahí se refleja una enorme crisis. Se está además gestando una crisis mucho mayor. Esto no va a evolucionar. Nos vamos hacia la eclosión total del sistema capitalista en unos 30 años. Eso es nuestro enfoque y debemos tener mucho cuidado al respecto. Sin embargo, no solamente el capital sufre una gran crisis, ¿no?, sino también el trabajo. El trabajo es destruido por la alta tecnología. La economía de alta tecnología en el mundo no necesita sino de un 20% de la población económicamente activa, como siempre decimos y enfatizamos. El 80% de la PEA, amigos, se convierten en miles de millones también de pequeñas unidades empresariales informales, llamadas informales, es decir, precarias, empobrecidas, subempleadas, ¿no? Se ha desarrollado en el mundo y sobre todo en nuestros países, los países periféricos pobres, una autogestión precarizada al límite. De tal forma que un grupo, ¿no?, una asociación sin fines de lucro llamada Diego, ¿no?, ha hecho estudios acá en el Perú y ha sacado a conclusiones terribles. El 68% sostienen esta institución, sostiene que el 68% en el Perú de la PEA informal sufre de hambre. No de cualquier crisis, no. De cada 10 peruanos, 7 en el mundo informal, que es más del 75% de la PEA, se está sufriendo de hambre. Es decir, los pocos ingresos que tiene no le alcanzan siquiera para poder cubrir la canasta familiar. Es decir,
¿cierto? Estamos en medio de una crisis extraordinaria que los medios, la internet y todo eso trata de desconocer, de poner un velo para no ver esa realidad fundamental a lo cual debería estar centrada la clase política. Nos dirigimos, amigos, nos dirigimos entonces hacia, en el mundo, hacia una crisis de cambio de época cada vez más aguda, cada vez más grave. Y también paralelamente nos dirigimos hacia la dictadura del saber tecnocrático, es decir, a la dictadura de la propiedad burocrática de la tecnología. Este proceso de apropiación privativa de la tecnología de punta, la tecnología más importante del mundo, ¿no?, genera gravísimos problemas a nivel mundial. La tecnocracia se desarrolla entonces, vuelvo a repetir, a base de la propiedad privativa del conocimiento científico y sobre todo del conocimiento tecnológico de punta. Pero también se desarrollan comunidades autosuficientes, precarias, pero autosuficientes en todo el globo terráqueo. Comunidades que no pueden vivir dentro del sistema porque se mueren de hambre. Entonces rompen con el sistema y se desarrollan como comunidades autosuficientes, pero con una característica en casi todas ellas, de una característica de precarización. Eso es lo que está pasando. La comunidad de management y de innovación estratégica nuestra tiene que ver con el desarrollo de estas comunidades autosuficientes, no con el desarrollo de la tecnocracia. En esa medida, ¿no?, hemos planteado que MNP y ANIC se debe desarrollar como una escuela superior de management y de innovación estratégica, ¿no? Una escuela que para poder funcionar, desarrollarse, lo hace como una comunidad de emprendimientos. Por eso es que decimos comunidad de emprendimientos de management y de innovación estratégica. Pues bien, nuestra comunidad de emprendimientos de management e innovación estratégica se desarrolla a través de 4 aristas, de 4 planos o 4 esferas de actuación. En primer lugar, la primera esfera, la creación de contenidos. Amigos, si algo es fundamental en América Latina en cuanto a la clase política, es la carencia total de contenidos sociológicos científicos. Por lo tanto, nuestra primera responsabilidad como comunidad de management es la creación de contenidos por seguimiento de tendencias y líderes del cambio mundial. ¿Cómo es que lo cristalizamos? ¿Cómo lo convertimos en algo tangible? Escribiendo artículos, 1. 2, desarrollando seminarios interdisciplinares, ¿no? Hemos planteado que la comunidad de management tiene como stock de información organizada 48 capítulos. Es decir, nosotros podemos desarrollar una gran cantidad de seminarios y lo vamos a llevar adelante 2 seminarios mensualmente a partir de enero. Y también publicar, ¿no?, que eso es una actividad estratégica, cuadernos de resúmenes y síntesis. Entonces, nuestra comunidad es una escuela interdisciplinar anual y es teórica y práctica, ¿no?, que desarrolla estos contenidos, artículos, seminarios, cuadernos de resúmenes y síntesis que prontamente, ¿no?, vamos a publicar después de este primer trimestre. Entonces, en primer lugar, creación de contenidos. Eso es, amigos, todos tienen que ser parte real y consecuente de la creación de contenidos. Todos estamos en la obligación de hacer un seguimiento a estos contenidos, de
imprimirlos, de estudiarlos, de sistematizarlos, ¿no? Y de desarrollar con ellos un proceso entonces de autoaprendizaje. Esto en primer lugar, creación de contenido. En segundo lugar, un segundo plano de actuación de nuestra comunidad o escuela interdisciplinar es el desarrollo de redes y conectividad. A partir de mediados de enero comenzamos, ¿cierto?, a tener presencia diaria en medios, a través de Twitter, por ejemplo, de Instagram también, pero principalmente de Twitter. Vamos a estar diariamente en Twitter, ligados a las opiniones o a los pensamientos de muchas organizaciones, sobre todo de la clase política, de que practican la actividad del Twitter, del lanzamiento de conceptos, de ideas o de expresiones de la coyuntura política en el país. Entonces, necesitamos desarrollar este segundo plano, este segundo nivel, esta segunda esfera, ¿no? Lo vamos a hacer, estamos actualizando nuestra plataforma, nuestra web, ¿cierto?, y nuestro blog, etcétera, para a partir de mediados de enero ser partícipes diarios, ¿no?, del análisis de la coyuntura global y las tendencias en el mundo. Tercer nivel, tercer plano de actuación o tercera esfera de nuestra actuación, la integración e innovación política. Integración con movimientos políticos nacionales que tengan apertura hacia el conocimiento, que tengan entonces una actitud de innovación y que tengan verdaderas expectativas de liderazgo. Pero esto ya no lo vamos a hacer principalmente de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Vamos a hacer un seguimiento al ROC del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, al registro de organizaciones políticas en el Perú. Y vamos a acercarnos y hacerles planteamientos a una serie de movimientos políticos, principalmente movimientos políticos que partidos nacionales. También hay que hacerlo, pero principalmente movimientos políticos, para poder desarrollarles su escuela de líderes y de asesoría de marketing y desarrollo territorial. Estas organizaciones necesitan realmente una asesoría de marketing de contenidos. No lo tienen. El marketing que practican es un marketing, todas las organizaciones políticas de nuestro país, ¿no?, practican un marketing muy tradicional, muy propio del siglo XX, de la clase burocrática del siglo XX. Nosotros hay que plantearles el desarrollo de una escuela de líderes. Segundo, de marketing de contenidos para su desarrollo electoral y también de contenidos sobre desarrollo territorial para que hagan sus planes de gobierno, entre comillas, como se llama en nuestro país. Entonces, amigos, vamos a hacer también a partir de mediados de enero un proceso de búsqueda de afinidades en organizaciones políticas regionales y plantearles integrarnos a esos movimientos regionales. No vamos a hacer nosotros un movimiento propio, entre comillas, de menos a más, de cero. Eso ya no es posible en la situación global ahora tan veloz y a nivel nacional. Necesitamos ser partícipes y protagonistas de la unión nacional frente a esta guerra mundial, ¿no?, pandémica en parte, pero también una guerra del capital rentista parasitario y esta guerra que genera una gran mortandad en el trabajo. Todo eso, toda esa grave crisis mundial nos obliga a nosotros
la práctica de la unión nacional, pero a través de la práctica de las ciencias sociales, de las ciencias económicas, políticas y también de la administración, para poder servir y ayudar a muchos movimientos regionales. Todos nosotros, los que nos educamos en la escuela, hemos planteado de que nuestro objetivo en el 2022 es llegar a fin de año con una capacitación, una evaluación y certificación de unas 200 o 300 personas que cumplan ese papel de liderazgo a nivel nacional. Que en representación de nuestra escuela, de nuestra comunidad de management, ¿cierto? Se ligue con los movimientos regionales, con aquellos que tengan la capacidad suficiente de darse cuenta que tienen que practicar el management y la innovación estratégica y que ahí tienen un instrumento a nosotros que puede ayudarles para poder generar un movimiento regional, pero de innovación estratégica, tanto como innovación política como innovación social. Eso es la tercera esfera de nuestro trabajo a partir de enero, amigos. En cuarto lugar, la creación de protocolos con asesoría en autogestión social y autosuficiencia local. No vamos a capacitar en autogestión social y autosuficiencia local. Eso está implícito, ¿no?, en nuestra actuación. Nuestra actuación se debe manifestar, debe realizarse como protocolos y con asesorías concretas en cuanto al desarrollo de la autogestión social y la autosuficiencia local. Hay que ser parte de este proceso. ¿A quiénes les vamos a plantear? A líderes locales y también a pequeños empresarios locales. Vamos a ir a las localidades, vamos a tener contacto con líderes locales, ¿no?, que más allá de las organizaciones políticas, líderes locales, líderes sociales, ¿cierto? Y también pequeños empresarios o pequeños inversionistas locales. Vamos a ir para poder ayudarles a generar sus emprendimientos dentro de esta gravísima crisis que vivimos. Pues bien, amigos, cuando hablamos en la primera esfera de artículos, ¿no?, y de seminarios, de publicaciones, y hablamos en la última esfera, en la cuarta esfera, de desarrollar protocolos con asesoría en autogestión social y autosuficiencia local, nos estamos refiriendo a los siguientes puntos concretos. En primer lugar, publicaciones. Se nos avecina una publicación muy fuerte. Hoy no es posible por las fiestas, pero a partir de la segunda semana de enero se va a hacer una publicación que es muy importante. Una publicación que tiene que ver con una crítica a la política general del gobierno y de la clase política. Hay que hacer una crítica sociológica, científica a la clase política en general. Eso en primer lugar. Segundo lugar, segunda publicación. Es una convocatoria, es una exclamación, este segundo artículo, de necesidad de la integración e innovación política con movimientos regionales. ¿No? Vamos a lanzar proclamas, vamos a lanzar convocatorias, pronunciamientos sobre la necesidad de la unión nacional a través de la integración nuestra como escuela en movimientos regionales. Todo esto a través de los representantes de la comunidad que estamos organizándonos por territorios, por regiones o por provincias y también por grupos de enfoque.
¿no? Los representantes vamos a actuar como un núcleo, como una unidad a nivel nacional en cuanto a la creación de contenidos, redes y conectividad, integración política, asesoría, protocolos de autogestión social y autosuficiencia del hogar. Se nos viene un conjunto inusitado, amigos, de tareas prácticas. Todos nosotros tendremos que participar en estas tareas prácticas. No lo veamos como solo un gran esfuerzo nuestro, que eso implica, sino pensemos en nuestro desarrollo profesional, pensemos en nuestro desarrollo personal, en nuestro desarrollo familiar y el desarrollo de la comunidad. Pensemos en nuestro desarrollo como líder, como líderes, ¿no? De la comunidad. Este es nuestro futuro. Yo no me veo en mi trabajo de futuro, no me veo fuera de la comunidad, no me veo fuera de lo que estamos haciendo. Yo creo que podemos formar una comunidad a final del 2022 de 200 o 300 personas que son partícipes, militantes, ejecutivos, ¿no? O intelectuales o especialistas también de una comunidad de management e innovación estratégica. Es el segundo artículo. Integración e innovación política. Vamos a escribir después de la crítica a la política general del gobierno y la clase política. En tercer lugar, hay que escribir y hay que desarrollar protocolos, amigos, sobre ecoaldeas. Vamos a desarrollar de repente 2 o 3 artículos sobre éxodo, la necesidad del éxodo urbano y la gestación de ecoaldeas. ¿Y a quiénes vamos a buscar? Vamos a buscar a líderes regionales, líderes sociales y también a pequeñas empresas inmobiliarias. Y vamos a hacer alianzas estratégicas con ellas, ¿cierto? Con estas empresas inmobiliarias que no saben qué hacer realmente ahora, ¿no? Los precios inmobiliarios caen en todo el mundo y también en nuestro país, ¿no? Entonces, hay que convertir esto en una oportunidad de innovación social en nuestro país. Vamos a desarrollar artículos y desarrollo de protocolos para impactarlos en inversionistas, en pequeños empresarios, pequeños inversionistas, líderes y también oferentes, ¿no? De terrenos, de tierras, ¿no? A nivel de sierra, costa eriaza y también de Amazonía. En cuarto lugar, vamos a escribir varios artículos, amigos, sobre la significación del cómo construir barrios autosuficientes o slow cities, como se llama a nivel mundial. Vamos a explicar por qué el desarrollo corporativo en cadenas integradas de MIPES en comercio minorista de comestibles es fundamental, ¿no? Vamos a ver profundamente esto. La importancia fundamental del comercio minorista para poder iniciar un barrio autosuficiente. En segundo lugar, comidas y bebidas saludables. Toda una red integrada de comidas y bebidas saludables, por ejemplo, en un gran barrio, ¿no? De 600, 800 familias, ¿no? En Lima, por ejemplo. Tercer lugar, emprendimientos de comercio justo. Cuarto lugar, agricultura urbana. Crianza con tecnología de animales menores como cuis, por ejemplo. Necesitamos participar en eso. ¿Y cómo es posible que una persona ilustrada en política también tenga que saber criar con tecnología cuis? ¿No? Hay mucha historia en el siglo XX de cómo tremendas organizaciones políticas finalmente, ¿no? Tenían que fusionarse con las comunidades rurales y urbanas a trabajar. Tenemos que saber hacer esto, tenemos que saber crear riqueza.
La comunidad de management es de management, no es una comunidad de ilustrados, entre comillas, como hay muchos en el país que se hacen pasar con mucha ilustración, tienen, pero no pueden crear la mínima condición para el desarrollo de nueva riqueza o creación de cadenas de valor. Debemos conocer cómo se llevan adelante emprendimientos de crianza tecnológica de animales menores. Igual, por ejemplo, reciclaje y ornato. Es fundamental el desarrollo en barrios autosuficientes del reciclaje y el ornato, como es también fundamental el cuidado y aprestamiento de niños, por ejemplo, es fundamental. Todas estas cosas, estos emprendimientos componen lo que llamamos emprendimientos de slow cities, de barrios autosuficientes. Igualmente, por ejemplo, también vamos a ayudar en el comercio de confecciones y calzado. Gamarra, hoy, tremendo conglomerado, el más grande de América Latina, está en un impasse, está en una situación de parálisis, ¿no? Sus ventas han bajado tremendamente, ¿no? Por la condición adquisitiva de la comunidad y también por el ataque de economías externas como las de China, ¿no? Entonces, hay que recurrir ahí, ¿no? Hay que ver a sus líderes y sus productores, pequeños empresarios, inversionistas, para poder desarrollar este tipo de emprendimiento. Pues bien, amigos, he ahí la comunidad de management. He ahí. ¿Cómo vamos a proseguir el próximo año con esta Escuela Superior de Innovación Estratégica, nuestra comunidad de management? ¿Vamos a desarrollar capacitación? Sí. Vamos a seguir desarrollando capacitación. ¿Cómo? Pero por grupos de enfoque, ¿no? Y también una capacitación transversal, ¿no? Cuando hablamos de capacitación transversal, nos estamos refiriendo de que todos debemos ser expertos en autogestión social. Post-Garihami. Debemos ser capaces, expertos en autosuficiencia local, retomando los desarrollos de Samir Amin y otros grandes generadores de conocimiento en autosuficiencia local. También debemos conocer lo que el mundo está desarrollando en neoruralismo y en interculturalismo. Debemos ser, por lo tanto, líderes y ejecutivos a la vez, ¿no? En el Perú. Debemos saber constituir barrios autosuficientes. También tiene que haber capacitación en esto, claro que sí. Tendencias en redes MIPE, estas cadenas integradas de microempresas en el mundo. Tenemos que aprender del mundo en esto, ¿no? Tenemos que aprender cooperativismo integral, comunitarismo postcapitalista, pero a su vez debemos ser expertos también en microfinanzas, en el crowdfunding que se desarrolla ahora en el mundo, o sea, el financiamiento de masas, que es el crowdfunding. Debemos entonces saber desarrollar en suma prototipos y protocolos locales. A su vez, debemos ser expertos en tendencias de la innovación política. No podemos dejar eso, pero el desarrollo es político y es social. El dominio de las tendencias de la innovación política también es sumamente importante para nosotros, y las tendencias que hay en el desarrollo del conocimiento verdadero, del conocimiento creador, ¿no? O transformador de la realidad en medio de este proceso de cambio de época, ¿no? Por lo tanto, amigos, tenemos un gran stock de problemas de investigación que se convierten en conocimiento cuando uno resuelve los problemas de la realidad. Si no, no vamos a tener conocimiento. Esta es la única escuela en el Perú, ¿no?, de desarrollo de la autoeducación y el autoaprendizaje.
Decimos así porque nos desarrollamos en la periferia de la educación convencional. Tenemos una gran responsabilidad frente al desarrollo de la educación y el conocimiento en nuestro país. Pero la capacitación nos va a obligar, en segundo lugar, amigos, enfatizo en esto, nos va a obligar a hacer búsqueda e integración con movimientos regionales, pero también con líderes locales, ¿cierto? Con pequeños empresarios, emprendedores. Hay que fusionarnos con ellos. Nos vamos a fusionar en suma con movimientos regionales, ¿no? A través de la información que existe, ¿no? A través de este registro, decía, de organizaciones políticas, ¿no? Vamos a ir en su ayuda, ¿no? A integrarnos con ellos, ¿no? En segundo lugar, tenemos que ligarnos a oferentes de tierras en Sierra, Amazonía y en costa desértica, decía, oferentes y emprendedores inmobiliarios para el desarrollo de un verdadero de verdaderos emprendimientos inmobiliarios que tenga que ver con la ecología, con la demografía y con el desarrollo del conocimiento productivo en todo el Perú. Tenemos que también ubicar a líderes locales, ¿no? Y tenemos que ubicar a inversionistas. Es decir, no vamos a partir de cero. No olvidar el gran planteamiento de Gary Hamel, que dice que el desarrollo de un país, el desarrollo de una economía, se hace de abajo hacia arriba, salvo esté en una situación de desastre, como guerra o como grandes pandemias. Y eso es lo que estamos viviendo. No es posible ya el desarrollo desde cero, desde hacer cosas, de hacer emprendimientos solo nuestros, propios, etcétera, que vayan de menos a más. No hay tiempo. Hay que practicar la unión nacional. Hay que practicar la integración, amigos, ¿no? Sin dejar nuestros principios, ¿no? Sin dejar de lado nuestra teoría social y nuestro programa de acción que se basa en la autogestión social y la autosuficiencia. Toda esta acción tiene que estar sostenida, repito, por publicaciones, por escritura de artículos y convocatorias, de hacer redes sociales con contenidos. En el Perú se mueven las redes sociales sin contenidos, ¿no? Como redes bobas, redes fofas, sin contenidos. Nosotros hay que desarrollar redes sociales con contenidos y principalmente escribir y publicar nuestros cuadernos de resúmenes y síntesis. Esto, amigos, en esencia, es lo que significa nuestra comunidad de management. Lo estamos enfatizando por tercera vez, pero siempre de hacer cada vez más un énfasis, ¿no?, en lo fundamental y en cómo va a ser el proceso de la comunidad de management. Pues bien, señor moderador, esta introducción sobre el saber productivo, la escuela responsable y la persona instruida y el qué significa ahora la comunidad de management y cuál va a ser su proceso de desarrollo en ciernes, ¿cierto? Creo que podríamos detenernos un poco y hacer un intermedio para poder proseguir con lo ofrecido. Una publicación extraordinaria de la Universidad Pública de Huelva, ¿no?, España, ¿no?, sobre poder popular. ¿Qué entienden por poder popular? Dice, el artículo se llama Poder Popular, autogestión social,
autosuficiencia local y autonomía. Precisamente con casi el mismo lenguaje nuestro, pero ahora vamos a ver cómo conciben este grupo, estas publicaciones se llaman pensamiento al margen. El pensamiento iconoclasta, nosotros somos eso, somos pensadores iconoclastas, pensadores al margen, no somos parte del statu quo del pensamiento, de la información en nuestro país. Hacemos un intermedio y volvemos raudamente con esta tremenda publicación y ojalá que lo podamos terminar, ¿no? Unos 5 minutos y podríamos hablar sobre este artículo, comentar este artículo unos 45 minutos. Muy bien, muchas gracias. Hagamos un intermedio. Muy bien, lo ofrecido. Vamos a comentar esta publicación tan particular de la Universidad Pública de Huelva, España, que lo han denominado como Poder Popular, autogestión, autosuficiencia y autonomía. Bien, vamos a comentar algunas partes fundamentales de esta publicación. Ellos sostienen que las diferentes acciones de poder popular, las diferentes acciones de poder popular que se reflejan en protestas, ¿no?, de muchos tipos, estas protestas presionan al Estado porque se estima que es quien debe resolver las demandas planteadas, las demandas producto de un conjunto de necesidades frustradas o no satisfechas. Pues bien, en este texto se cambia el sujeto de la acción de la protesta, ¿no? Es decir, el Estado como sujeto de la acción, ¿no?, se cambia al poder popular, quien a través de la autogestión, la autosuficiencia y la autonomía propone nuevos caminos de resolución de necesidades fundamentales y también propone la creación de herramientas para la realización de estas necesidades. Pues bien, entonces, es un planteamiento muy interesante de Estado capitalista versus poder popular. Y es así como desarrollan un conjunto de conceptos que son interesantes. Ellos dicen que en la actualidad podemos encontrar una fuerte dualidad de poder entre el sistema estatal capitalista y el poder popular. Entendido este último, el poder popular, como el mecanismo de transición hacia unas estructuras no jerarquizadas y enmarcadas en el ámbito político de la autonomía frente al sistema estatal capitalista. Como podrán entender, amigos, este es un criterio que niega todo tipo de estructura jerarquizada. Nosotros, según la experiencia internacional del management y la innovación estratégica, ¿no?, se plantea el paso de la estructura jerarquizada de gerencias y sugerencias a una estructura jerarquizada natural, a base de líderes naturales, una estructura como nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo tenemos una estructura fisiológica: cerebro, corazón,
hígado, riñones, músculos, etcétera, ¿no? Piel, huesos, etcétera. Es decir, tenemos una estructura jerarquizada natural. Pero este movimiento, este grupo de esta universidad tiene mucha relación con el anarquismo, es decir, la negación de todo tipo de liderazgo y de estructura. Ellos sostienen que estas visiones, ¿no?, del desarrollo no jerarquizado de poder popular identifican al Estado, ¿no?, como ejecutor del poder máximo y al pueblo como sujeto pasivo, sin ninguna posibilidad de interferir o de modificar el accionar del sistema estatal capitalista, convertido en sujeto responsable del asistencialismo, ¿cierto? Al pueblo, a la comunidad. Ellos sostienen de que no se puede, el pueblo no puede imaginar las organizaciones políticas actuales, las organizaciones políticas formales, no pueden imaginar la realidad, ¿no?, socioeconómica sin una estructura que se ocupe de lo que se consideran necesidades básicas, necesidades de primer orden, necesidades fundamentales. Esto es, ¿no? Evidentemente, de que el poder popular, ¿no?, es una forma, según estos grupos de estudiantes, de mentores, de profesores de esta universidad, ¿no?, lo entienden de forma totalmente antagónica, ¿no?, al sistema estatal capitalista. Pero hay una cosa así que es clarísima, que toda la clase política, por ejemplo, en nuestro país, está centrada en la reforma del sistema estatal capitalista. Toda la clase política, ¿no?, considera que el poder popular se desarrolla a través de la reforma del sistema estatal capitalista. Nosotros no creemos eso. Nosotros no creemos en la reforma del sistema estatal capitalista. Nuestro enfoque es que nos encontramos en un tránsito de época, es decir, del sistema estatal capitalista al sistema estatal tecnocrático, y que el sistema estatal tecnocrático históricamente se irá desarrollando paralelamente con comunidades autosuficientes, es decir, comunidades que se alejan del sistema estatal tecnocrático, ¿no? Eso es, tenemos esta dualidad, pero hay una cuestión que esta publicación enfatiza mucho, es de que la clase política está centrada en la reforma del sistema estatal capitalista, no en la creación de un poder popular. Nosotros hablamos de comunidades autosuficientes y eso, ¿verdad?, es una definición de autosuficiencia con autogestión social y con autonomía, ¿no? Y eso ya significa poder popular, ¿no? Esto es lo que se está desarrollando en el mundo. Estamos explicando lo que escriben este grupo de la Universidad de Huelva. La estructura estatal capitalista, sostienen ellos, nos obliga a ser dependientes de sus instituciones, o sea, de las instituciones propias del sistema estatal capitalista, hasta tal punto que una persona fuera del sistema estatal capitalista no encuentra formas para poder relacionarse con el resto del sistema socioeconómico. Por ejemplo, tú te sales del sistema estatal capitalista, es decir, no tienes un salario,
no tienes un puesto de trabajo y no tienes capital o dinero para iniciar un emprendimiento, estás fuera del sistema. Encuentras muchísimos problemas y un empobrecimiento constante en espiral descendente que no te permite relacionarte con el resto del sistema socioeconómico, ¿no? Eso lo definen de forma excelente. Tienen un problema con la necesidad de crear liderazgo. Ellos no consideran eso. No proponen, ni siquiera comentan sobre la necesidad de la creación de liderazgo. Y que no es posible desarrollar ámbitos geográficos, ámbitos territoriales a base de autosuficiencia, sin la creación de un liderazgo robusto, un liderazgo muy influyente. No es posible desarrollar el desarrollo autogestionario y autosuficiente de un territorio. Pero ellos consideran de que lo que se debe hacer es superar todo tipo de estructura, ¿no? Todo tipo de estructura, ya sea estatal capitalista, ya sea social, ya sea territorial, autosuficiente. Dice, persiste, la estructura que sostiene el Estado se soporta en instituciones que actúan como mecanismos ordenadores de la vida social. Esto es, describen el sistema estatal capitalista, ¿cierto? Es un Estado que se soporta en instituciones, que las mismas ordenan la vida social. Están diseñadas, ¿no? Sostienen todas estas instituciones sobre la base de un abanico amplio de necesidades que las sociedades están obligadas a cubrir, necesidades que las sociedades están obligadas, ¿cierto?, a resolver a través de diferentes instituciones estatales. Sobre todo, a través de la resolución de necesidades sociales fundamentales, como por ejemplo la alimentación, o necesidades socioculturales, como por ejemplo la sanidad y la educación, ¿no? Es decir, el sistema, estas estructuras se desarrollan a base de instituciones que se subdividen según la subdivisión de necesidades fundamentales. Así entonces, la sociedad finalmente depende de las instituciones políticas que organizan y ordenan las diferentes esferas de la vida social. ¿Ok, amigos? Esta dependencia del pueblo, de la sociedad, hacia el Estado impide, dice, la aparición de mecanismos propios de poder popular. Extraordinario, ¿no? Miren lo que está planteando. Dice, señores, Perú libre, ¿no? El depender, el hacer depender el desarrollo del pueblo de la estructura del Estado niega o impide la aparición de mecanismos dentro del pueblo para ejercer su propio poder popular. Es algo extraordinario. Precisamente, todas las organizaciones políticas en nuestro país están centrados en la reforma del Estado. Es decir, en mejorar o involucionar y otros a desarrollar mayor radicalismo en la dependencia del pueblo hacia el Estado. Todos.
O sea, nadie en nuestro país, ninguna organización política está desarrollándose cultural y organizacionalmente en relación con la creación de poder popular. La pérdida del control estatal supondría la creación de estructuras propias, ¿no es cierto? Pudiéndose derivar en una cadena de estructuras autónomas y estructuras autosuficientes que hagan sacar a la luz la ineficacia de las estructuras estatales. Pues bien, ellos demuestran la ineficacia de las estructuras estatales, sea la organización política que esté en el gobierno, de izquierda o derecha, de lo que sea. Lo que pasa es que estamos en un periodo histórico de autodestrucción precisamente del sistema estatal capitalista y nos estamos yendo a otros procesos. Ese es el problema. Las estructuras estatales impiden, estos partidos impiden el desarrollo de estructuras populares propias, ¿no? Ese es el problema, que es fundamental. Por eso es que nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, somos postcapitalistas, somos postsistémicos. Lo que está es fusionarse con la sociedad y desarrollar nuestras propias estructuras autogestionarias, autosuficientes y de autonomía política, grados de autonomía política. Esto no está permitido por la ley. La autonomía política en el país no está permitido por la Constitución, ¿no? Pero desarrollamos formas de autonomía política a base del desarrollo de un pueblo educado en la autogestión social y la autosuficiencia local. Así que las autoridades de ese pueblo, de esa provincia, de esa región, tendrán que desarrollar o son producto del desarrollo de estos sistemas de autogestión social y autosuficiencia. Amigos, es grave la situación. Tenemos partidos políticos en el país que están dedicados, ¿cierto? Están concentrados en las estructuras de sistemas estatales, ajenos al poder popular. Es decir, ajenos a la autogestión social, a la autosuficiencia local y a la autonomía local. Es grave. Nosotros tendríamos que ser los únicos que promovamos, ¿no es cierto?, estos procesos de autonomía, autosuficiencia y autogestión. Amigos, no vamos a volver al estado de bienestar. El estado después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 70. No vamos a volver a ese tipo de estado-nación. El estado de bienestar, ¿cómo era? Hacía referencia, cuando se habla de estado de bienestar, se hace referencia a los mecanismos y herramientas que se utilizaban en esos tiempos, en esas décadas, por parte de instituciones estatales para dotar de bienestar al pueblo en los ámbitos que se suponen imprescindibles para la vida social. Así pues, entonces sostiene esta organización, encontramos algunas estructuras precarias ya de estado de bienestar en las áreas de educación, sanidad, etc. ¿Qué vemos en la educación? Un remedio de estado de bienestar. Universidades públicas en una situación precarísima. O un sistema de sanidad, ¿no?, que es el peor del mundo frente a la pandemia, por ejemplo. O sea, tenemos todavía estructuras de estado de bienestar, con lo cual sueñan las organizaciones de izquierda, ¿no? Sueñan con estas estructuras de estado de bienestar y son precarias, son extintas. Nos vamos hacia otra época, no vamos a retroceder al Estado-Nación. El estado de bienestar, entonces, era la forma, ¿no?, que tenía
la estructura estatal capitalista de servir como proveedor de bienes a la sociedad civil, ¿no? Es decir, el estado de bienestar se caracterizaba por la creación de servicios públicos para que el pueblo no viva en un estado de descontento social, ¿no? Proyectando una imagen de seguridad del estado de bienestar y así evitar la protesta, el levantamiento, la revolución, ¿no es cierto? Para eso el estado de bienestar, para evitar el desarrollo de poder popular, ¿no? Eso es, y estar con ese sainete, ¿no? Es decir, desarrollar organizaciones políticas con programas implicando que van a hacer reformas del Estado-corporación para convertirlo en un estado de bienestar de forma contraria al desarrollo mundial del capitalismo en crisis general, es simplemente pura ilusión, por no decir que es puro oportunismo. Eso es. El estado de bienestar en esas décadas, entre la década del 50 y el 70, permitía a personas a acceder a herramientas de bienestar social, ¿no? Esas eran herramientas, programas, instituciones que eran ofrecidas por una estructura benevolente. Eso es estado de bienestar, una estructura benevolente, ¿no? Sin embargo, ¿no? Esa estructura benevolente iba en detrimento de la autonomía y la autosuficiencia del pueblo. Cuando hablamos de pueblo o hablamos de una organización popular, de una teoría popular, nos estamos refiriendo a la autosuficiencia del pueblo, a la autonomía frente a estructuras estatales. No podemos hablar de pueblo y estar centrado toda mi actividad partidaria, ¿no es cierto?, y de institucional en reformar la estructura estatal para convertirla, repetimos, en una estructura más social, entre comillas, más benevolente. En la benevolencia creen los benevolentes, pero los científicos no creen en la benevolencia, no creen en la asistencia, creen, como dicen estos señores, en desarrollar el poder popular. No te llenes la boca del pueblo o de poder popular haciendo todo lo que contrario, centrarte en la reforma del Estado, del sistema estatal capitalista. Eso es. Sin embargo, ellos sostienen que el poder popular, ¿cierto?, se desarrolla en el mundo como actos solo temporales. No hay el desarrollo de acciones organizadas trascendentes de poder popular. Un ejemplo es, por ejemplo, y relaciónenlo por favor con nuestra comunidad de management. Un ejemplo, una persona dentro de una acción de poder popular logra la recuperación de un terreno para desarrollarlo de forma autogestionaria, ¿cierto?, en agroecología. Entonces, así se está saliendo del sistema. Pero solo se va a separar del sistema según esta acción. Sin embargo, el resto de sus acciones cotidianas están insertadas en el sistema estatal capitalista. Por lo tanto, no solo necesitamos autosuficiencia, sino una autosuficiencia más avanzada con autogestión social y autonomía. Es decir, gradualmente autogobernarse, inclusive dentro de los marcos constitucionales. Prosigamos. El sujeto pueblo, según
esta publicación. El sujeto pueblo, dice, en el mundo de hoy, ha perdido toda capacidad de gestionar el territorio que ocupa y de gestionar los recursos naturales que ese territorio posee. Se ha convertido, el sujeto pueblo, se ha convertido en un sujeto desposeído de poder territorial extraordinario, ¿no? Esto es, ¿no? El sujeto pueblo se ha convertido en un sujeto desposeído de poder territorial. La estructura local del Estado ha pasado a gestionar el territorio y los recursos naturales, así como gestionar las normas en la distribución de estos recursos, convirtiéndose en poseedores de territorios y recursos. La estructura local estatal. En fin de cuentas, a través de muchos mecanismos, desde los tributarios y los del control, ¿no? El control de la seguridad y la infraestructura y la demografía, ¿no? Se han convertido en los poseedores del territorio y de todos sus recursos. Y el sujeto pueblo, ¿no? Ha perdido toda capacidad de gestionarse a sí mismo. Esto es el problema a nivel mundial. Por eso es que no creemos en la política tradicional, en la política propia de la clase burocrática del siglo XX. Y nosotros creemos, como este grupo universitario de estudiosos y científicos, creemos como ellos que en el desarrollo de las ciencias sociales y de sus actividades al margen. Por eso ellos no creen en la educación, en el pensamiento, en el intelecto al margen del sistema estatal. Pues bien, ¿cómo hacer poder popular? Dice, como presionador, lo pone entre comillas, presionador del Estado. A eso vamos. El sujeto pueblo ha de permanecer, dice, en la estructura para tener acceso a los recursos que necesita. O sea, el sujeto pueblo está obligado a permanecer dentro de la estructura formal estatal para lograr tener acceso a los recursos que necesita. ¿No? Ya que es la estructura estatal la que posee y controla esos recursos, o sea, tiene que estar dentro del sistema, si no, no puede acceder a ciertos beneficios o a ciertos mecanismos. En ese sentido, ellos plantean un conjunto de propuestas de organizaciones duraderas de poder popular, ¿no? Como lo llaman, autogestión, autosuficiencia y autonomía. Ellos sostienen que las acciones de poder popular que acontecen hoy día son solo acciones que no mantienen una duración tal que les permita convertirse en otro modelo de sociedad. O sea, las acciones que realiza el poder popular solo son temporales. No se transforman, dice, en otro modelo de la sociedad. Eso es el problema. Para eso hay que crear liderazgos, los liderazgos que ellos mismos no creen, ¿no? Intentar encontrar, dice, algunas claves acerca de la importancia de la creación de acciones de poder popular, ¿no? Que sean duraderas. Hay que encontrar, dice, esas claves para que la acción del sujeto pueblo sea duradero y genere poder popular y genere otro modelo en la sociedad, ¿no? Eso es. Todo el objetivo, entonces, de la actuación de escuelas, de organizaciones que apuntan a crear poder popular, tiene que ir en el camino de la autosuficiencia, la autogestión y la autonomía. De tal forma que eso es
absolutamente coincidente con lo que nosotros estamos pensando y haciendo. No estamos solos en el mundo, ¿no? Hay muchas organizaciones que están surgiendo en ese sentido. Estas formas a encontrar tienen que alinearse en el cómo convertirse en un sujeto activo, el sujeto pueblo, un sujeto activo para satisfacer sus necesidades. Para ello tiene que generar estructuras y herramientas que así lo permitan. Estructuras y herramientas. Pero ellos llaman estructuras y herramientas, todas son horizontales, no creen en el liderazgo. Y nosotros somos dialécticos, consideramos de que la descentralización ejecutiva de las acciones socioeconómicas solo se pueden hacer si hay una centralización estratégica a nivel de liderazgo, ¿no? Es ser y no ser. No ser o no ser, como se planteaba, ¿cierto?, en el medioevo. Ellos plantean, ¿no?, solo ser poder popular. Y ser poder popular sin estructuras de liderazgo. Dice que si no se genera, ¿no?, las estructuras y herramientas del sujeto pueblo, las acciones que éste siga desarrollando solo generarán resultados temporales o sectoriales temporales y no se llega realmente a ejercer un cambio profundo en el sistema. Es decir, creando otro sistema, pero un sistema de AAA, autogestión, autosuficiencia y autonomía. Amigos, ellos sostienen lo siguiente también. Cuando hablamos, dice, de estructura del sujeto pueblo, no nos referimos aquí a una estructura semejante a la estructura estatal capitalista. Miren lo que dice, ¿no? O sea, cuando hablamos de estructura, no estamos hablando de una estructura vertical, solo horizontal. No hay estructura vertical. Son extremos. Dice, nos estamos refiriendo a esta estructura de poder popular, a sistemas de relaciones que establezcan las personas entre ellas conforme a sus necesidades, no necesitando de un sujeto protector, proveedor y regulador de acciones. Bueno, es anarquista, ¿no? Esto va a imposibilitar después su desarrollo trascendente y solo se quedan en acciones temporales y aisladas. Dice, este poder funcionaría, estas estructuras funcionarían de la siguiente forma, que los individuos, grupos de individuos conforman, elijan, decidan y generen sus propias relaciones para con otras personas, buscando una vida, dice, acorde a sus ideas, identidades y creencias. ¿Cuáles son estos elementos? Y acá viene el gran error de esta publicación. Dice, estos elementos son, 1, la autonomía, 2, la autosuficiencia y 3, la autogestión. Dice, la conjugación de estos 3 elementos posibilita la creación de estructuras por parte del sujeto pueblo, desvinculándose de la dependencia hacia el Estado y con ello eliminando la jerarquía de poder. Eliminando la jerarquía de poder que les viene impuesta desde la estructura estatal capitalista. Pero eliminan todo tipo de jerarquía de poder, a pesar de que la definición es poder popular. Pero sostienen poder popular sin ninguna jerarquía. Y eso no es propio del medioevo, ¿no? De estas comunidades tipo Robin Hood, ¿no?, que se desarrollaban en la periferia del poder medieval, ¿no?, y eran comunidades totalmente autosuficientes, casi precarias, sin liderazgo.
el no haber liderazgos extraordinarios, ¿no? Precisamente implica un poder popular precario. Van a definir estos elementos. El elemento autonomía. ¿Qué sostienen ellos que debe ser, que debe significar la autonomía? Dice, autonomía, no dependencia. No dependencia de ninguna estructura que posea y que maneje el territorio, los recursos y las herramientas. No creen en ninguna estructura. Eso es. Eso lo llaman autonomía. Actualmente, dicen ellos, por supuesto, no existen territorios de ese tipo. No existen, pues, por supuesto. No, ni van a existir. Porque lo que se requiere en el cambio de época es un liderazgo sociológico, científico extraordinario, ¿ok? Que más bien provoque una enorme movilización social y creatividad social. Sin liderazgo que tenga una gran capacidad de tracción, de arrastre, es imposible que se genere, ¿no?, una sociedad, una comunidad con una gran capacidad, ¿no?, de creatividad, una gran capacidad de creación de valor. Entonces, al no existir liderazgos, no existen territorios de ese tipo, pero no son conscientes de ello. El concepto de territorio en la autonomía, dice, no significa delimitar material o imaginariamente una frontera exclusiva y excluyente. Quieren decir lo siguiente, que no hacen referencia al espacio donde conviven, no, perdón, hacen referencia al espacio donde se convive y del que se nutren los grupos que habitan ese territorio, ¿no? Eso es. El meollo de su definición propia del anarquismo es precisamente la negación de todo tipo de estructuras, dice, semejantes al del Estado capitalista. Cuando mayor sea la extensión del territorio experimental de autonomía, va a ser mayor también, mayores y más sofisticadas y prolijas las herramientas de participación utilizadas por las poblaciones. ¿Sí? No son utilizadas por los liderazgos, sino por las poblaciones, para asegurar que los procesos y acciones que se den en el territorio sean gestionadas por la comunidad como un todo. O sea, que los mecanismos, las instituciones no sean lideradas, sino solo sean gestionadas por la comunidad como un todo y con una forma horizontal, ¿no? Eso es. La palabra vertical no existe y nosotros entendemos que lo vertical, ¿no?, tiene su contrario, que es lo horizontal. Lo horizontal no puede vivir sin lo vertical y lo vertical no puede vivir sin lo horizontal, ¿no? Eso es. La autosuficiencia genera una riquísima riqueza en ambos extremos, en el extremo del liderazgo y en el extremo de la creación de la riqueza por la propia comunidad. Es una conjunción, es una interrelación dialéctica, pero este grupo no cree en ello. Sin embargo, han hecho avances, ¿no?, que son importantes, que son los que estamos comentando ahora. La autosuficiencia, dice, de un grupo de personas permite entablar relaciones entre las personas, ¿no?, del grupo, basadas en el apoyo mutuo, en el acceso equitativo a los recursos y herramientas de su territorio. Eso nosotros lo conocemos muy bien, ¿no? En todo el trabajo autogestionario en el Tahuantinsuyo, que hay que rescatar, ¿no? ¿Cómo es que se organizó el Tahuantinsuyo, ¿no?,
a base de autogestión social y autosuficiencia y autonomía. Solo fue posible con un extraordinario liderazgo inca. Si no, no hubiera sido posible esto. O sea, la autogestión social, la autosuficiencia y la autonomía no se desarrollan si no hay un liderazgo extraordinario. Pues bien, también definen y describen lo que conciben por autogestión. La autogestión, entienden estos señores, que es la capacidad que tiene un grupo de personas de organizar su vida de forma autónoma, generando sus propias estructuras organizativas horizontales, ¿no? Eso es. Generando sus propias estructuras, creando herramientas comunitarias, ¿no? Todo está bien ahí, creando herramientas comunitarias que permitan una gestión coherente con los recursos y el territorio. Y unos sistemas públicos cooperativos, dice, también coherentes con las personas, ¿no? Estas personas, estos sistemas públicos cooperativos, ¿no? Deben ser estructuras conformadas desde la base, ¿correcto? Desde la base, además de ser funcionales y autónomas. Amigos, todo este sistema era el Tahuantinsuyo, pero solamente fue posible por la existencia de los curacas. Los curacas eran los organizadores y el Tahuantinsuyo no era ningún imperio ni ninguna dictadura, ¿no? El Tahuantinsuyo se desarrolló a base de estas herramientas, ¿no? El Aini, la Minca, la Mita, ¿no? Eran herramientas autogestionarias y también distributivas del producto social, pero solamente fue posible cuando se llegó a un nivel de la sociedad andina superior, es decir, la casca, ¿no? Con una enorme capacidad, una enorme sabiduría y una enorme capacidad de dirección, ¿no? No va a ser posible estas 3A, ¿no? La autogestión, autosuficiencia y autonomía, sin una gran capacidad de liderazgo. Sin embargo, concluyamos lo que dicen estos amigos, esta publicación tan interesante. Ellos concluyen de la siguiente manera, 2 palabras. Dotarse, dice, de un poder popular organizado, duradero y propio, sin estar subyugado a ninguna estructura externa. Ese es nuestro objetivo, dice. Ese es nuestro objetivo, no como institución. Es lograr un poder popular organizado, pero que sea duradero y que sea propio y que no esté subyugado a ninguna estructura externa, ¿correcto? A ninguna estructura externa, pero sí una estructura interna que desarrolle una gran capacidad de liderazgo. Eso es. Y terminan con este párrafo que les quisiera leer. Dice, si en vez de ser dependientes de la estructura estatal capitalista, empezáramos a crear nuestras propias estructuras basadas en la autonomía, la autosuficiencia y la autogestión, nuestro entorno puede sufrir tantas modificaciones como nosotros, sujeto pueblo, deseamos. Entonces, las intenciones son extraordinarias, ¿sí? Es decir, es generar estructuras básicas que se sostengan en la autogestión y que sean autónomas de cualquier estructura externa y que sobre todo sean autosuficientes, ¿no? Es decir, que puedan generar sus propios bienes y servicios fundamentales sin depender de ningún bien estandarizado, ninguna estructura benevolente del Estado a base de bonos y a base de regalos que desarrollan. No depender nada de ello, no depender de su propia capacidad autogestionaria, autosuficiente y autónoma. Es tremendo, ¿no? Este artículo.
¿no? Solamente tiene un problema que es el problema, ¿no? De la negación de la necesidad de crear liderazgos extraordinarios. Eso no les va a permitir avanzar, pero ahí lo tienen. Hay instituciones que están pensando en esos 3 extraordinarios elementos, ¿no? Del desarrollo social, socioeconómico en el cambio de época, ¿no? El desarrollar comunidades autosuficientes. Muy bien, esta sesión, particularmente esta sesión, la vamos a transcribir, ¿no? Y vamos a enviar este fin de semana, vamos a estructurar un escrito sobre toda la sesión, ¿no? Sobre los ítems de la significación de escuela responsable como la nuestra, ¿no? Y la significación del saber, del saber productivo. Ver también nuestro programa de acción, cómo se va especificando, ¿no? A fines de este año, ¿no? Y cómo vamos a enfrentar el año próximo. Vamos a hacer algunos esquemas y se los vamos a compartir con los asistentes a esta reunión. Y vamos a hacer una síntesis del documento excelente de esos universitarios y maestros de la Universidad de Huelva de España, ¿no? Que es muy interesante. Pues bien, con esto finalizaríamos la presente sesión. Muy bien. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias por